Pues vamos a dar inicio al tema del día de hoy, al cual he titulado Rico en Misericordia. Y vamos a ver el porqué de este título. Y bueno, les he pedido que por favor tengan a la mano su Biblia, ábranla ahí en el libro de Levítico, en el capítulo 4. Vamos a estar atendiendo acerca de las ofrendas por el pecado y otras instrucciones que el Señor nos deja a través de su bendita palabra. Y me voy a permitir leerla para ustedes. Y dice la palabra de Dios: habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando alguna persona pecare por hierro en alguno de los mandamientos de Jehová sobre cosas que no se han de hacer, e hiciere alguna de ellas, si el sacerdote ungido pecare según el pecado del pueblo, ofrecerá a Jehová por su pecado que habrá cometido un becerro sin defecto para expiación. Traerá el becerro a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová, y pondrá su mano sobre la cabeza del becerro, y lo degollará delante de Jehová. Y el sacerdote ungido tomará de la sangre del becerro, y la traerá al tabernáculo de reunión. Y mojará el sacerdote su dedo en la sangre, y rociará de aquella sangre 7 veces delante de Jehová hacia el velo del santuario. Y el sacerdote pondrá de esa sangre sobre los cuernos del altar del incienso aromático, que está en el tabernáculo de reunión delante de Jehová, y echará el resto de la sangre del becerro al pie del altar del holocausto, que está a la puerta del tabernáculo de reunión, y tomará del becerro para la expiación toda su grosura, la que cubre los intestinos y la que está sobre las entrañas, los 2 riñones, la grosura que está sobre ellos y la que está sobre los ijares, y con los riñones quitará la grosura de sobre el hígado, de la manera que se quita del buey del sacrificio de paz, y el sacerdote la hará arder sobre el altar del holocausto, y la piel del becerro y toda su carne, con su cabeza, sus piernas, sus intestinos y su estiércol, en fin, todo el becerro sacará fuera del campamento a un lugar limpio, donde se echan las cenizas, y lo quemará al fuego sobre la leña, en donde se echan las cenizas será quemado. Si toda la congregación de Israel hubiere errado, y el hierro estuviera oculto a los ojos del pueblo, y hubieran hecho alguno contra alguno de los mandamientos de Jehová en cosas que no se han de hacer, y fueren culpables, luego que llegue a ser conocido el pecado que cometieren, la congregación ofrecerá un becerro por expiación, y lo traerán delante del tabernáculo de reunión. Y los ancianos de la congregación pondrán sus manos sobre la cabeza del becerro delante de Jehová, y en presencia de Jehová degollarán aquel becerro. Y el sacerdote ungido meterá de la sangre del becerro en el tabernáculo de reunión, y mojará el sacerdote su dedo en la misma sangre, y rociará 7 veces delante de Jehová hacia el velo. Y de aquella sangre pondrá sobre los cuernos del altar que está delante de Jehová en el tabernáculo de reunión, y derramará el resto de la sangre al pie del altar del holocausto, que está a la puerta del tabernáculo de reunión. Y le quitará toda la grosura, y la hará arder sobre el altar, y hará de aquel becerro como hizo con el becerro de la expiación. Lo mismo hará de él. Así hará el sacerdote expiación por ellos, y obtendrán perdón. Y sacará el becerro fuera del campamento, y lo quemará como quemó el primer becerro. Expiación es por la congregación. Cuando pecare un jefe e hiciere por hierro algo contra alguno de todos los mandamientos de Jehová su Dios, sobre cosas que no se han de hacer, y pecare, luego que conociere su pecado y que cometió, presentará por su ofrenda un macho cabrío sin defecto, y pondrá su mano sobre la cabeza del macho cabrío, y lo degollará en el lugar donde se degüella el holocausto, delante de Jehová. Es expiación. Y con su dedo el sacerdote tomará de la sangre de la expiación, y la pondrá sobre los cuernos del altar del holocausto, y derramará el resto de la sangre al pie del altar del holocausto, y quemará toda su grosura sobre el altar, como la grosura del sacrificio de paz. Así el sacerdote hará por él la expiación de su pecado, y tendrá perdón. Si alguna persona del pueblo pecare por hierro, haciendo algo contra alguno de los mandamientos de Jehová en cosas que no se han de hacer, y delinquiere, luego que conociere su pecado que cometió, traerá por su ofrenda una cabra
una cabra sin defecto, por su pecado que cometió, y pondrá su mano sobre la cabeza de la ofrenda de la expiación y la degollará en el lugar del holocausto. Luego con su dedo el sacerdote tomará de la sangre y la pondrá sobre los cuernos del altar del holocausto, y derramará el resto de la sangre al pie del altar, y le quitará toda su grosura, de la manera que fue quitada la grosura del sacrificio de paz, y el sacerdote la hará arder sobre el altar en olor grato a Jehová. Así hará el sacerdote expiación por él y será perdonado. Fíjense que estoy remarcando esa declaración, y será perdonado. ¿Ok? Bueno, dice, y si por su ofrenda por el pecado trajere cordero, hembra sin defecto traerá, y pondrá su mano sobre la cabeza de la ofrenda de expiación, y la degollará por expiación en el lugar donde se degüella el holocausto. Después con su dedo el sacerdote tomará de la sangre de la expiación y la pondrá sobre los cuernos del altar del holocausto y derramará el resto de la sangre al pie del altar y le quitará su grosura como fue quitada la grosura del sacrificio de paz, y el sacerdote la hará arder en el altar sobre la ofrenda encendida a Jehová, y le hará el sacerdote expiación de su pecado que habrá cometido y será perdonado. Capítulo 5. Si alguno pecare por haber sido llamado a testificar y fuera testigo que vio o supo y no lo denunciare, él llevará su pecado. Asimismo, la persona que hubiere tocado cualquier cosa inmunda, sea cadáver de bestia inmunda o cadáver de animal inmundo o cadáver de reptil inmundo, bien que no lo supiere, será inmunda y habrá delinquido. O si tocara inmundicia de hombre, cualquier inmundicia suya con que fuere inmundo, y no lo echare de ver, si después llegare a saberlo, será culpable. O si alguno jurare a la ligera con sus labios hacer mal o hacer bien, en cualquiera cosa que el hombre profiere con juramento, y él no entendiere, si después lo entiende, será culpable por cualquiera de estas cosas. Cuando pecare en alguna de estas cosas, confesará aquello en que pecó, y para su expiación traerá a Jehová por su pecado que cometió una hembra de los rebaños, una cordera o una cabra como ofrenda de expiación, y el sacerdote le hará expiación por su pecado. Y si no tuviere lo suficiente para un cordero, traerá a Jehová en expiación por su pecado que cometió 2 tórtolas o 2 palominos, el uno para expiación y el otro para holocausto. Y los traerá el sacerdote, el cual ofrecerá primero el que es para expiación, y le arrancará de su cuello la cabeza, mas no la separará por completo, y rociará de la sangre de la expiación sobre la pared del altar, y lo que sobrare de la sangre lo exprimirá al pie del altar, es expiación. Y del otro hará holocausto, conforme al rito. Así el sacerdote hará expiación por el pecado de aquel que lo cometió y será perdonado. Mas si no tuviere lo suficiente para 2 tórtolas o 2 palominos, el que pecó traerá como ofrenda la 10ª parte de un efa de flor de harina para expiación. No pondrá sobre ella aceite, ni sobre ella pondrá incienso, porque es expiación. La traerá pues al sacerdote, y el sacerdote tomará de ella su puño lleno para memoria de él, y la hará arder en el altar sobre las ofrendas encendidas a Jehová. Es expiación. Y hará el sacerdote expiación por él en cuanto al pecado que cometió en alguna de estas cosas, y será perdonado, y el sobrante será del sacerdote como la ofrenda de vianda. Esta es la palabra de Dios, mis amados, que nos va a enseñar el por qué la declaración de rico en misericordia. Voy a hacerles una pequeña anécdota para poder tener un poquito un contexto respecto a lo que vamos a hablar el día de hoy. Y fíjense que un hombre se estaba haciendo un retrato a manos de un pintor exitoso. Le estaban haciendo su retrato, ¿eh? El pintor lo miraba, sacaba sus medidas y hacía el trazo en su lienzo. Y bueno, cuando el retrato estuvo listo, pues se lo mostraron al hombre, ¿verdad? Quitando el velo de ese retrato. El hombre de repente se queda así y queda muy descontento por el resultado. Y cuando le preguntaron si le gustaba, pues este hombre respondió,
No creo que se me haga justicia. A lo cual replicó el artista y le dice, Señor, usted no necesita justicia. Lo que realmente necesita es misericordia. Entendemos que el hombre era feíto, ¿verdad? Entonces, nosotros, mis amados hermanos, cuando verdaderamente queremos ver cómo está nuestra realidad delante de Dios, quiero decirles que el mejor espejo que podemos tener es la bendita palabra de Dios. Cuando nosotros empezamos a leer la Biblia, nos va haciendo un reflejo exacto de cómo Dios nos ve, cómo estamos delante de su presencia. Y la verdad, muchos de nosotros solamente quisiéramos que se nos atendiera en justicia. Pero la verdad, mis amados, en última instancia, todos nosotros necesitamos misericordia, mucho más que justicia. ¿Qué estoy diciendo con esto? Que de verdad, cuando nos miramos en el reflejo de la palabra de Dios, no somos muy agraciados delante de Dios. En nuestra humanidad, lo más que necesitamos es la misericordia de Dios. Y es por eso que el tema del día de hoy es la misericordia de Dios. Y este tema recorre toda la Biblia, mis amados. No solamente en la sección que acabamos de leer del libro de Levítico, capítulo 4 y 5. En toda la Biblia se nos habla de la misericordia de Dios. Fíjense, por ejemplo, en Efesios capítulo 2, versículo 4, nos enseña que Dios es rico en misericordia. Y bueno, pues vamos a comprender la palabra griega que se utiliza para misericordia es la palabra eleos, que significa compasión, piedad, clemencia, misericordia. Y por lo tanto, hoy quiero hablar a ustedes acerca de la misericordia de Dios que está a nuestra disposición en muchísimas cosas. Y voy a tocar algunos temas de las que seguramente tú vas a tener que tomar una parte, y si no es que todo, ¿verdad? Porque necesitamos de la misericordia de Dios. La gloria sea para Él porque Él es rico en misericordia. Por ejemplo, fíjense que la misericordia de Dios está a nuestra disposición en las dificultades. ¿Y de qué manera? Fíjense, quiero decirles que da igual las dificultades a las que nos estemos enfrentando en nuestra vida el día de hoy. Es lo mismo. Tal vez tus dificultades son un poco diferentes a las mías. Tal vez tus dificultades son de alguna manera llevaderas. O tal vez tus dificultades sean tan críticas que no sabes de repente ya ni qué hacer. Pero da igual. A final de cuentas, tenemos que aferrarnos a las promesas de Dios. Tenemos que aprender a esperar para ver la bondad de Dios, no solo en el cielo cuando Dios nos llame a su presencia, sino en los menesteres ordinarios de nuestra vida diaria, ¿verdad? Aquí en la tierra, en esta tierra de los vivos. Aquí es a donde nosotros tenemos que ver la bondad de Dios en nuestras vidas. Recuerdan que David constantemente clama a Dios diciéndole, compadécete de mí, Señor. Muchas veces hemos sido acusados injustamente. Y esa es una experiencia terrible cuando alguien nos señala injustamente. Recordemos cómo David se enfrenta a enemigos, a falsos testigos, a gente que de alguna manera solamente quería hacerle daño. Y posiblemente tú te estés enfrentando en este momento a situaciones de esa naturaleza. A lo mejor ya no es con personas físicas, pero recuerda que nuestra lucha no es contra sangre y carne. A final de cuentas, nuestra lucha es contra las huestes y potestades de maldad que se levantan en nuestra contra. Esos falsos testigos, esos enemigos acusadores. Y al pasar por ese tipo de experiencias que son verdaderamente dolorosas, pues debemos aprender a clamar a Dios por misericordia. Y es aquí a donde encontramos la verdad. En medio de todas las acusaciones, tenemos que ser capaces de decir, pero de una cosa estoy seguro.
he de ver la bondad del Señor en esta tierra de los vivos. Y verdaderamente que la veremos. Tú y yo veremos la bondad de Dios a final de cuentas. Y fíjense, se los estoy comentando porque la razón por la cual David tiene esta confianza es porque reconoce que Dios es su Salvador y que Dios es un Padre perfecto, es un Padre amoroso. Esta confianza tiene que venir a nuestras vidas, porque para eso estamos estudiando la bendita palabra de Dios, para adquirir la confianza que se nos muestra a través de muchas acciones que se vivieron, de esas enseñanzas que se nos da a través de la palabra, de los ejemplos prácticos que nos da. Y en este caso estoy tomando el ejemplo práctico de David, que reconoce que Dios es su Salvador, que es un Padre amoroso, perfecto. Y por eso David decía, aunque mi padre y mi madre me abandonen, el Señor me recibirá en sus brazos. Él nunca me abandonará. Hoy podemos ver que mucha gente, mis amados, experimenta dificultades como resultado de la falta de amor de parte de sus padres. Déjenme decirles que muchos de la problemática de nuestra sociedad actualmente está dada por el hecho de que los padres ya no saben dar un amor genuino, verdadero. Últimamente, la gran mayoría de las personas se ha ido con el engaño de Satanás. ¿De qué manera? Proveyendo a sus hijos solo economía, trayéndole regalos, trayéndole cualquier cosa que los niños necesiten y pensando que con eso se les suple toda su necesidad. Y solamente estamos creando entes demandantes que necesitan algo físico para poder experimentar algo así como amor. Nosotros que estamos aprendiendo de la palabra de Dios, tenemos que proveer amor verdadero a nuestros hijos a través de tiempo de calidad, a través de palabras de bendición, a través de palabras de afecto y confirmación de su condición dentro del seno familiar, a través de mostrarles que tienen un sentido de pertenencia y sobre todo hacerles saber su sentido de identidad en Cristo Jesús. Y vemos que desgraciadamente cuando no es así, por eso muchos jóvenes se convierten hasta en delincuentes buscando, entre comillas, el amor que sus padres les enseñaron a tener a través de bienes materiales. Y cuando no se puede, pues lo buscan de cualquier otra manera. Entonces, sea cual sea la relación con los padres, todo mundo tenemos el derecho a empezar a imaginar cómo puede ser una relación con un padre perfecto. Con todo el respeto y el amor que nos merecen nuestros padres terrenales, nuestros padres físicos, pues así como nosotros, ellos también pues tuvieron deficiencias. No hay perfección en una paternidad humana. Es por eso que necesitamos de la misericordia de Dios para vivir una relación en una paternidad perfecta con Él. Dios es todo un Padre íntegro, completo. Su fidelidad es incuestionable. Su generosidad es perfecta. Su afecto por nosotros es delicado y amoroso. Su presencia es permanente y nos acepta, te acepta a ti y a mí incondicionalmente. Vemos cómo su comunicación nos edifica y siempre va a ser para nuestro mejor interés. Su autoridad es verdadera y es justa. Y eso es lo que estamos aprendiendo en la palabra. ¿Se dan cuenta? Muchas ocasiones Dios tiene que corregirnos. No, lo tiene que hacer a la manera en que nosotros necesitamos ser corregidos. Hay personas que fácilmente se corrigen, que entienden a la primera, que no se les necesita más que dar una instrucción y de inmediato la obedecen y actúan en consecuencia. Pero habemos personas que somos de alguna manera muy duros para aprender. Se nos dice una y otra vez, se nos corrige una, otra y otra vez,
y tal parece que nos dicen, haz lo que te estoy diciendo que no hagas. Entonces, nosotros, al acercarnos a la palabra de Dios, el Señor nos está exponiendo para ser corregidos en ciertas circunstancias o situaciones en donde hemos fallado. Y si vimos lo que leímos de la palabra de Levítico 4 y 5, constantemente tiene que dar instrucciones específicas de cómo se tiene que presentar un sacrificio para el perdón de las fallas, de los pecados, de los yerros. Hoy hay que darle la gloria a Dios porque ya no tenemos, como les decía el día de ayer, estar asesinando, sacrificando constantemente animales inocentes, puesto que nuestro Señor Jesucristo hizo el sacrificio perfecto por nosotros y para nosotros. Entonces, mis amados, nosotros tenemos que comprender que por la sangre de Cristo, el Señor siempre nos va a recibir para el perdón de nuestros pecados primeramente, pero también para corrección de nuestras vidas. David lo escribe de esa manera y dice, el Señor me recibirá. Y lo hace pensando en todos estos tipos de atributos paternales perfectos, en donde tú y yo vamos a poder llegar a los brazos de papá. Dios no nos va a fallar, mis amados, especialmente cuando atravesamos por dificultades. Miren, hemos visto ustedes y yo que algunos padres terrenales solo proveen amor y protección cuando sienten que sus hijos lo merecen. Y lo hemos visto, a lo mejor hasta nosotros mismos hemos provocado eso. Si tu hijo merece de tu amor y de tu protección, entonces lo haces. Pero si tu hijo se sale de tu control y hace de las suyas y es desordenado, muchas veces les damos la espalda. Pero no es así con Dios. La sorprendente verdad es que nuestro Padre Celestial es misericordioso y nos da amor y protección, incluso cuando no lo merecemos. Esa es la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Es el favor inmerecido, el don que no merecíamos y que por su misericordia, por su amor, por su gracia, ahora el Señor ha visto nuestra vida de diferente manera. Voy a poner varios ejemplos que nos da la misma palabra de Dios. Nosotros necesitamos de la misericordia de Dios recibiéndola como los niños. Voy a citar algunos pasajes de lo que nos enseña la palabra de Dios a través del Evangelio según Marcos. Ahí en el capítulo 10 voy a estar citando algunos versículos. Pero fíjense, en una sociedad que no miraba con mucha estima a los niños pequeños, en aquellos tiempos cuando Jesús vino a la tierra, nuestro Señor Jesús tuvo compasión de ellos. De hecho, Él dijo que el reino de Dios es de quienes son como los niños. Él los abrazó y los bendecía poniendo sus manos sobre ellos. Y como una comunidad en donde nosotros, ¿verdad? Como iglesia, como el cuerpo de Cristo, tenemos que asegurarnos de dar a los niños el mismo amor, la misma protección y la misma prioridad que Jesús les dio en cuanto a tiempo, en cuanto a energía y en cuanto a recursos. Y me estoy refiriendo, mis amados, no solamente a los niños cronológicamente hablando de edad corta, sino también me estoy refiriendo a aquellas personas que llegan a los pies de Cristo y que apenas empiezan a caminar en el Señor. Esas personas que están apenas recibiendo la leche espiritual para crecer. Y por eso tenemos que darles de nuestro tiempo, de nuestra energía, de nuestros recursos, dándoles protección, amor y prioridad. De hecho, nuestro Señor Jesús nos dice que seamos quienes seamos y tengamos la edad que tengamos, todos necesitamos aprender de los niños a la hora de ser parte del reino de Dios. Él lo declaró de esta manera: les aseguro que el que no reciba el reino de Dios como un niño,
de ninguna manera entrará en el reino de Dios. Y déjenme decirles que Jesús no está sugiriendo que nos comportemos como niños en todos los aspectos de nuestra vida. No. Por ejemplo, no debemos ceder a nuestros caprichos infantiles o dejar de asumir la responsabilidad de nuestras acciones. No. Pero sí, como los niños, tenemos que estar abiertos y ser receptivos, siendo honestos acerca de nuestros sentimientos, reconociendo lo frágil y vulnerables que somos y lo mucho que necesitamos de los demás. ¿Se han dado cuenta que los niños eh, muy rápido sociabilizan? Los niños entienden que necesitan de las personas que les rodean. Y como los niños hemos de ser prontos en perdonar y avanzar en confianza. ¿Cuántas veces hemos ofendido a un niño o otro niño ofende a otro niño, ¿verdad? Y, y no le basta a esa persona disculparse, que un niño normalmente lo que hace es perdonar inmediatamente. Tiene su corazón sano, tranquilo, y vuelve a poner su confianza en la persona que le ofendió en su momento. Fíjense, por ejemplo, cuando reciben regalos, los niños suelen responder apasionadamente, con agradecimiento y emoción. Y lo estoy diciendo porque en lo que respecta al reino de Dios, tenemos que ser exactamente igual, dependientes del regalo que Jesús nos hace y preparados para aceptarlo como un don que no merecemos, pero que nuestro Señor Jesús en su gran misericordia nos da. Entonces tenemos que aprender de los niños, ¿sí o no? Tenemos que ser como ellos en lo bueno y también tenemos que aprender a darles la misma prioridad que nuestro Señor Jesús le da a los niños. Otro aspecto en donde vemos cómo la misericordia de Dios se derrama increíblemente es a través de las personas necesitadas, de los pobres. ¿Se recuerdan del pasaje bíblico donde nuestro Señor Jesucristo invita al joven rico a dar a los pobres? Y pues simplemente no era porque Jesucristo quisiera hacer algo diferente, no era porque a partir de que el rico pudiera dar todo su dinero podría tener salvación y vida eterna, sino porque los pobres son otra de las prioridades de la vida y el ministerio de Jesús. El Señor solamente quiere utilizarnos como instrumentos para llevarle a esa gente necesitada, a esa gente que está en una pobreza espiritual, que no tiene el conocimiento que tú y yo ahora estamos adquiriendo, nos está llevando a que también sean ellos nuestra prioridad, para que nosotros atendamos en esa área lo que el Señor Jesucristo nos ha dado para dar. Tenemos que aprender a tener el mismo amor y compasión hacia los pobres como Jesús la tuvo con nosotros. Amén. Pero también la palabra de Dios nos enseña cómo la misericordia de Dios, que es rico en misericordias, se refleja también hacia la necesidad de los ricos. Porque quiero decirles que la compasión de Jesús alcanzó no solamente a los pobres, sino su compasión, su misericordia, también alcanzó a los ricos. ¿Se recuerdan de ese mismo joven cuando Jesús lo miró y dice la palabra de Dios que le amó? Y después nos muestra el Señor Jesús cómo es tremendamente difícil que un rico entre en el reino de los cielos. Porque, ¿por qué? Porque aún la gente rica e incluso las naciones ricas, tristemente vemos cómo son en muchas ocasiones los que más se resisten al evangelio, porque la riqueza puede llevar a la arrogancia y puede llevar a una persona a un tipo de autodependencia inadecuada. Y aún así, nuestro Señor Jesús dice que para Dios todo es posible, que Dios puede también alcanzar la vida de una persona que tenga muchísimos recursos materiales, económicos,
para mostrarle su gran necesidad del Salvador. Y también tiene compasión y misericordia para con los ricos, porque para Dios todo es posible. Amén. Y entonces eso nos lleva a ver también la condición que nuestro Señor Jesús muestra en misericordia para los perseguidos. De hecho, recuerden que nuestro Señor Jesús advierte que todos nosotros, como sus seguidores, seremos perseguidos tarde que temprano. Para algunos de nosotros las persecuciones son pequeñas y triviales. Puede que la gente se ría de ti, te ridiculice, de repente se te oponga. Pero para muchos, para millones de cristianos alrededor del mundo, las persecuciones, mis amados, son más que reales y se dan físicamente. Hay espacios alrededor del mundo en donde se matan a los que se declaran cristianos, se los asesina, se los persigue hasta la muerte. Nosotros muchas ocasiones nos sentimos perseguidos porque hay gente que nos señala. Ay, sí, ahí va el aleluyo. Y nos sentimos hasta ofendidos y humillados. Gloria sea para el Señor cuando alguien nos reconozca como un verdadero seguidor de Cristo, mis amados. Sí, es una parte del costo que tenemos que pagar de seguir a nuestro Señor Jesús, la persecución, el señalamiento, la ridiculización. Siempre hay un costo por seguir a Jesús. Y puede que perdamos amigos. ¿Cuántos de ustedes, yo en mi persona, tuve que perder a muchos de mis amigos porque simplemente no concuerdan con el Evangelio de Jesucristo y prefieren seguir en su condición de vida, aunque muy errada, pero vivir a su manera? Y puede que perdamos amigos o que nuestro Señor Jesús nos llame a dejar una situación o hasta una relación personal o afectiva para poder seguir nosotros el camino de nuestro Señor, las enseñanzas. Pero quiero decirles que lo que tú pagues, el costo que tú pagues, siempre vendrá envuelto en bendición, ya sea en esta vida o en la venidera. En esta vida muchas veces se recibe 100 veces más de lo que tú pudiste dar. Y en la vida venidera, pues solamente y nada más y nada menos que se recibirá la vida eterna en Cristo Jesús. Entonces, Dios será misericordioso con los perseguidos. Dios será misericordioso con todos nosotros. Y ya atendiendo propiamente a lo que acabamos de leer del libro de Levíticos, del capítulo 4 y 5, pues Dios nos muestra misericordia aún siendo culpables. Santiago, en la carta de Santiago, capítulo 2, versículo 10, nos dice que todos somos culpables de pecado. Todos. Aquí nadie nos escapamos. Todos y cada una de las personas que hemos pisado la faz de la tierra, excepto nuestro Señor Jesucristo, hemos pecado. Y la palabra culpa aparece una y otra vez en el pasaje que acabamos de leer. Por ejemplo, en Levítico 4, capítulo 4, versículo 3, versículo 13, versículo 22, versículo 27, y en el capítulo 5 de Levíticos, en el versículo 2, 3, 4 y 5. Nosotros somos culpables, culpables de pecado. Y hay una pena que el pecado lleva aparejada. De hecho, el apóstol Pablo nos cuenta que la pena del pecado es la muerte. En Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte. Pero después hace una observación hermosa para nosotros. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces ahí vemos la misericordia de Dios. Y dice la palabra de Dios en Romanos que aún siendo culpables, aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Esa es la misericordia de Dios. Fíjense, estudiando la palabra en el texto que leímos de Levítico,
Vemos cómo los elaborados sacrificios que se describen en estos pasajes estaban preparando al pueblo para el único sacrificio perfecto de nuestro Señor Jesucristo que murió por ti y por mí. Los culpables éramos verdaderamente nosotros. Y lo hizo para que pudiéramos recibir la misericordia de Dios. Entonces, vemos allí que Jesús expió todos nuestros pecados. Y leímos ahí claramente que el perdón no se da sin la expiación del pecado. No se da sin el derramamiento de la sangre. Se dieron cuenta que cada una de las expresiones que se da allí en Levítico simplemente dice, pondrá su mano en la cabeza del animal a ser sacrificado y después lo degollará. Mis amados, estas expresiones, como comentaba el día de ayer, a estas alturas, ya en este mundo, en esta actualidad, se nos hace grotesco. Se nos hace hasta de alguna manera algo que, ¿cómo un Dios de amor podía permitir o exigir? Porque esa era una exigencia de Dios, que sacrificaran a tantos animales. Y se dan cuenta, pone las pautas correctas para hacer los sacrificios y qué tenían que hacer con cada uno de los animales, de dónde tenían que tomar partes para quemarla como olor grato para Dios. Mis amados, yo creo que si ustedes y yo nos ponemos a oler cualquier tipo de carne que se quema, apesta. Y para nosotros sería inconcebible en estos tiempos comprender por qué para Dios es un olor grato. El hecho de que el holocausto se queme, el sacrificio se queme delante de Él. Quiero decirles que para Él es grato porque justamente allí Él proporcionaba el perdón del pecado. Por eso se le hacía grato el olor del sacrificio. Porque Él en su misericordia quería que el humano, que el hombre, estuviera libre de pecado. Entonces, una definición de expiación es la acción de compensar un mal o un daño que hace que dos partes queden en paz. Nosotros, al pecar, al tomar decisiones equivocadas, al no dar en el blanco, al errar, pues simplemente estábamos en una condición de no estar en paz con Dios, porque contra quien hacemos el mal o el daño cuando pecamos es primeramente contra Dios. Ahora, la acción de la expiación es compensar ese mal o ese daño para que podamos tener paz con Dios. Y por eso Dios necesitaba de un sacrificio. Y se acuerdan que existe la declaración de ojo por ojo, diente por diente. Bueno, en aquellos tiempos Dios permitió que se trajeran animales inocentes para resarcir el daño que se hacía por un pecado. Cobrárselas para que me entiendan. La gloria sea para el Señor, porque en Cristo Jesús se dio la expiación completa, total de todos nuestros pecados. En última instancia, solo Jesús puede hacer la perfecta expiación de nuestros pecados. Y por eso Romanos 5:1 claramente nos dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. No es por medio de un ídolo, no es por medio de una imagen, no es por medio de un santo, no es por medio de nadie más. Por medio de nuestro Señor Jesucristo es como podemos tener paz para con Dios. Allí está la expiación de nuestros pecados. Allí es a donde se resarce el mal, el daño que se hizo por el pecado para que quedemos en paz con Dios. Jesucristo lo logró por su mérito en la cruz del Calvario. Jesús murió como sacrificio de la expiación. Él se ofreció voluntariamente como ese sacrificio perfecto para expiar nuestros pecados. Y ahora fácilmente podemos leer
el complicado sistema sacrificial de ofrendas por el pecado, sacrificios por el pecado, holocaustos por el pecado. Pero quiero decirles que así como dice Romanos 3:25, Jesús murió como sacrificio de expiación por tus pecados y por los míos. Entonces, ahora podemos comprender cómo Jesús fue el sacrificio perfecto. Estuvimos leyendo constantemente que el sacrificio tenía que ser sin defecto. O sea, el animal inocente, y quiero recargar ese punto, el animal inocente tenía que ser sin defecto, sin mancha. Lo podemos ver en Levítico 4, versículos 3, 28 y 32. Tenía que ir perfecto ese animal, no con una pata quebrada, no enfermo, no anémico, no debilucho. Tenía que ir sin defecto. Y quiero decirles que en última instancia, solo Jesucristo podía ser el sacrificio perfecto. Eso lo podemos leer en Hebreos 5:9. Él fue el único que pudo ofrecerse en sacrificio perfecto. Jesús es el Cordero de Dios. Entonces, como ofrenda por el pecado, vimos ahí en Levítico 4:32 que se presentaba un cordero. La persona culpable tenía que poner las manos en la cabeza. Así como lo ponía en el animal, se ponía su mano en la cabeza. A ver quién anda por ahí. Permítanme un momentito. Ay, Dios. Mi hermana Mireya. Mireya, si me puedes apoyar apagando tantito tu micrófono. Ya está. Perdón. Entonces, la persona que iba a ofrecer el sacrificio, que era una persona culpable, tenía que ponerse las manos en la cabeza, ¿verdad? Poner una mano en su cabeza y una mano en el sacrificio. El cordero moría como ofrenda para quitar el pecado. Y por eso se hacía una declaración en aquel momento, en donde se decía, hágase conmigo, con este animal. Le tenía la cabeza así, y la cabeza del animal. Hágase conmigo como se hace con este animal si yo no cumplo con el pacto que estoy haciendo para quitarme de este pecado. Y entonces era degollado el animal. ¿Qué estaba diciendo ese hombre en ese momento al ponerse las manos en la cabeza? Que así como a ese cordero lo estaban degollando, él tendría que morir si volvía a repetir el pecado, si volvía a pecar. Entonces, ese cordero moría como ofrenda para quitar el pecado. Y muchos hombres seguían pecando y por eso se tenían que volver a formar para volver a ofrecer otra vez ofrenda. Jesús, que es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, así como leemos en el Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo 29, es el Cordero perfecto, que quita el pecado de la humanidad. Y por eso nosotros, pues ya no tenemos que hacer ese tipo de acciones, porque la sangre de Jesús se derramó por cada uno de nosotros. Entonces, recuerden lo que le acabamos de leer ahí en Levítico 4:34. El sacerdote tenía que tomar un poco de la sangre del sacrificio. Voy a tomar de tantito de mi té para ejemplificar. Ahí hay una gotita de té que pudiera representar la sangre del sacrificio y lo tenía que rociar así, sobre el altar. Y después de lo cual tenía que derramar al pie del altar el resto de la sangre. Entonces, ¿por qué lo tenía que hacer? Porque la sangre representa la vida del animal. Y entonces,
derramar la sangre era un acto que simbolizaba que el animal había muerto en lugar de la persona que había pecado, que hacía el sacrificio, que ofrecía el sacrificio. ¿Y por qué se tenía que derramar la sangre, mis amados? ¿Por qué sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados? Bueno, tenemos que remontarnos a los orígenes de la humanidad. Cuando nuestros padres terrenales, Adán y Eva, tomaron la decisión de pecar, de desobedecer, de rebelarse en contra de Dios. Dios les dijo que no podían tomar del árbol de la ciencia del bien y del mal. Cuando ellos fueron, por la mentira de Satanás, llevados a pecar, recuerdan que ellos se tomaron el tiempo de hacerse unos delantales de higueras, de hojas de higuera. Obviamente, esas hojas de higuera se iban a podrir rápidamente y se iban a desbaratar, esos delantales. Versículos adelante nos dice que Dios cubrió con pieles la vergüenza de Adán y Eva, el pecado. Podemos nosotros inferir, no lo dice la Biblia, pero podemos inferir claramente que esas pieles fueron tomadas de animales inocentes, que no tenían nada que ver con el pecado de Adán y Eva, con la desobediencia o la rebeldía que tomaron Adán y Eva. Por lo tanto, esos animales tuvieron que ser sacrificados para que la piel cubriera de alguna manera las desnudeces de estos personajes. Obvio, hubo derramamiento de sangre. Entonces, allí se instituye la condición de que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Ahora bien, la gloria sea para nuestro Señor, porque en Mateo 26, versículo 28, nos enseña que la sangre de Jesús fue derramada por ti y por mí. Ese ser inocente, que nada tenía que ver con tus decisiones, con tus malas acciones, con tus yerros, con tu pecado, fue sacrificado. Derramó su sangre para cubrir nuestras vergüenzas, para limpiar nuestra vida de maldad y de pecado. Entonces, Jesús puso la misericordia de Dios al alcance de todos. Las palabras perdón y perdonado aparecen una y otra vez. Por eso les hice el énfasis en su momento cuando les dije, recuerden que estoy haciendo enfático esto de y será perdonado. Lo vemos en Levítico 4, 20, 26, 31, 35, Levítico 5, versículos 10 y 13. Nada más y nada menos que son 6 veces que nos repite constantemente que a través del derramamiento de la sangre serían perdonados sus pecados. Y por eso Hebreos 9:22, se los vuelvo a repetir, dice que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Entonces, por medio de la sangre de nuestro Señor Jesucristo, es posible el perdón. Y podemos declarar lo que Efesios 1, de los versículos 3 en adelante, dice la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos bendijo con toda bendición espiritual. Dice, en Cristo. Dios nos escogió en Él antes de la creación del mundo para que seamos santos y sin mancha delante de Él. En amor, nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, según el buen propósito de su voluntad, para alabanza de su gloria, de su gloriosa gracia, que nos concedió en su amado. En Él, o sea, en Jesucristo, tenemos la redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados conforme a las riquezas de la gracia, que Dios nos dio en abundancia con toda sabiduría y entendimiento. Él nos hizo conocer el misterio de su voluntad conforme al buen propósito que de antemano estableció en Cristo, para llevarlo a cabo cuando se cumpliera el tiempo, reunir en Él todas las cosas, tanto las del cielo como las de la tierra.
En consecuencia, mis amados, la misericordia de Dios está al alcance de ti, está al alcance de mí, está al alcance de todos nosotros. Estas son las riquezas de la misericordia. Él es rico en misericordia. Hoy solamente nos queda darle gracias y muchas gracias, porque ya no tenemos que pasar por aquellos elaborados procesos para obtener misericordia y perdón. Hoy tenemos tanto que agradecer a Dios porque el perdón total, escúchenlo bien, el perdón total está disponible para nosotros por medio de Jesús, por su gran amor. Ahora quiero decirte que tú eres rico en misericordia, porque Dios te ha bendecido de tal manera, ha mostrado tanta misericordia por ti, que ahora tú puedes decir, soy rico en la misericordia de Dios. Realmente vemos que el sacrificio que Dios exigía, esos sacrificios aquellos, era una manera, de alguna manera, muy enredada y complicada para que fuésemos perdonados. Si no se hacía fielmente como Dios lo indicó, no había perdón de pecados. Ahora es increíblemente maravilloso, mis amados, que solamente podamos acudir a Jesús en silencio y en humildad y pedirle que nos perdone y volver a ser limpios del caminar en estos días. Eso es algo totalmente asombroso, mis amados. Dios nos ha lavado con su sangre preciosa, Jesucristo, pero seguimos caminando en esta vida y de repente nos ensuciamos. Es como cuando tú te bañas, ¿verdad? En la mañana te bañas, te aseas, pero sales a la calle y de repente pasa por allí una motocicleta que echa humo, pero bárbaramente, y te impregna de ese olor. Pues simplemente tienes que llegar y lavarte, asearte y cambiarte de tu ropa y se acabó el problema. O te ensucias en el caminar, ¿qué tienes que hacer? Simplemente limpiar el área, se acabó. Somos limpios en el nombre de Jesús, perdonados, aceptos en el amado, bendecidos, y la gloria sea para nuestro Señor. Amén. Es el tema del día de hoy, mis amados. Vamos a darle la gloria a Dios.